continuar con este ciclo de conferencias dedicado al paisaje y su valor patrimonial. La semana pasada, si recuerdan, tuvimos una primera conferencia de carácter general, teórico, situando un poco lo que es el significado moderno del paisaje, y luego comentamos en esa conferencia que íbamos a tener 3 conferencias sucesivas en las que se planteara el paisaje en distintas escalas. El otro día tuvimos el paisaje que se plantea en una escala intermedia, la conferencia que dio Miguel Aguiló sobre el paisaje de Nueva York, los parques de Nueva York, y esta semana vamos a tener las 2 conferencias que van a plantear el asunto en términos mucho más generales y en términos mucho más concretos, mucho más detallados. En términos más amplios va a ocuparse de plantearlo Antonio Lucio, que va a tratar del paisaje en términos territoriales, es decir, con la mayor amplitud posible en lo que se refiere a la expresión paisajística. Bueno, Antonio Lucio, todos ustedes le conocen de sobra. Antonio Lucio, como saben todos ustedes, nació en Segovia. Esto puede parecer un detalle secundario, pero él dice que no, que el haber nacido en Segovia es lo que le permitió familiarizarse y conocer a fondo lo que es el patrimonio histórico por una parte y la familiaridad también con lo que es el paisaje natural y el paisaje rural. Antonio Lucio es un experto muy notable en temas de carácter territorial, medioambiental y paisajístico. Él es letrado por oposición de la Asamblea de Madrid. En la Asamblea de Madrid ha actuado como letrado adscrito a la Comisión de Medio Ambiente, ahora está también en otra comisión, en la de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Ha tenido también durante algún tiempo la responsabilidad de ser director general también de este tipo de asuntos, concretamente de disciplina y promoción ambiental. Antonio Lucio también ha participado en una serie de iniciativas de carácter informativo y de carácter de organización de actividades en la Sierra de Guadarrama, porque es un excursionista también convencido y habitual. Entonces, fue uno de los promotores de la experiencia de Allende Sierra, el conjunto de excursiones que se hacen periódicamente en la Sierra, y por otra parte es también director de la revista Ecosostenible. Aparte de eso, ha escrito también algunas cosas interesantes en relación con la Sierra de Guadarrama, como por ejemplo, por poner nada más un caso, en el ciclo de conferencias que hizo la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, para conmemorar precisamente la primera declaración de sitios y monumentos naturales de interés nacional de la Sierra, pues en ese ciclo de conferencias Antonio Lucio planteó una visión muy original y muy innovadora sobre el papel que había desempeñado Segovia en relación con la organización y el funcionamiento de la Sierra de Guadarrama. De manera que en este sentido, por tanto, es una persona que conoce muy bien el tema y que nos va a hablar precisamente hoy de esto. Es decir, va a hablar de paisaje, gobernanza y todo ello aplicado también a la Sierra de Guadarrama. Así que, sin más, ya pues empieza con su conferencia. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a la Fundación Balsaín, Álvaro, y muchas gracias a la Academia de San Quirce, ¿no? Porque entre unos y otros me siento muy a gusto y muy acogido en cuanto a anfitriones de este ciclo, en un sentido u otro, y buenas tardes a todas las amigas y amigos y familiares que veo por la sala. Nicolás ha hecho un buen planteamiento. Según le escuchaba, me iba entrando un cierto sentido de la responsabilidad, que es el sentido que me entró desde la primera conversación que tuvimos, no sé si fue epistolar o personal o combinada. Le dije, Nicolás, no sé, ¿no? Es decir, me impone mucho el ciclo por el tema, el contexto y sobre todo los otros participantes, y yo lo interpreté de una manera que no sé si te resultará familiar o no, pero es la percepción con la que yo me quedé. Y Nicolás me decía, mira, yo creo que es interesante que digas esas cosas que nos cuentas en las reuniones, porque en los últimos años nos venimos encontrando en muchas ocasiones, ¿no? Afortunadamente, pero en los últimos años hemos tenido más reuniones de lo normal en torno a la cuestión del paisaje y en torno a la formación del paisaje, ¿no?
por un proyecto muy bonito en el que venimos trabajando dentro de las posibilidades y las velocidades que podemos, de formar en materia de paisaje, la Escuela de Paisaje de la Granja, es como se llama el proyecto, donde confluye el paisajismo o el jardín con la idea de paisaje a mayor escala, paisaje y territorio. Y en esas reuniones en las que todos disfrutamos, yo desde luego disfruto mucho escuchándoles, ¿no?, a Nicolás y a otros compañeros, pues de vez en cuando intervengo con consideraciones que bullen dentro de mí y que no quieren ser disruptivas, sino enriquecedoras. Pero es cierto que estamos en un momento en el que muchas cosas bullen. Y lo que yo les voy a contar quizá es, lo que voy a hacer es compartir con ustedes unas reflexiones o unas preocupaciones de algo que está bullendo y todavía no está el plato, el guiso rematado. Porque estamos en una época que hace muy pocos días aquí definía muy bien María Novo en el ciclo de conferencias que organiza San Quirce de los martes de mayo, esta vez ha sido los martes de mayo, y ella insistía en la época de incertidumbre en la que estamos, una época que se califica como antropoceno en cuanto que el impacto que el hombre, que el género humano, está produciendo en los procesos físico-químicos y biológicos de la trama urbana, de la trama vital desde la escala global a la escala local. Como decimos, nuestra incidencia es de tal naturaleza que nos lleva a plantearnos con urgencia, ya desde hace algún tiempo, respuestas inteligentes, no tanto, o no desde luego, para lo que a veces se dice en términos naif, para que el planeta no se vea afectado. El planeta no se va a ver afectado, el que se va a ver afectado es el ser humano en las condiciones de habitabilidad que el planeta le proporciona. De manera que en los últimos años, en los últimos meses, en las últimas semanas, les diría que en los últimos días, es decir, en las 2 últimas semanas, me he visto participando en distintos seminarios sobre cambio climático, cambio global, que es a lo que me venía refiriendo. Y en esos seminarios, quizá uno de los más interesantes fue la semana pasada en Málaga, donde participaban 20 ciudades, varias de ellas con un punto de madurez que no tenemos nosotros, Estocolmo, Bristol, Essen, por ejemplo. Todas ellas hablaban de sus estrategias en relación al cambio climático, tanto en términos de mitigación, de reducción de emisiones de origen humano a la atmósfera, con las consecuencias que tenemos, cómo reducir, pero a su vez también cómo adaptarnos a un cambio que ya es irreversible. Es irreversible y no sabemos con qué grado de intensidad. Y en un caso y en otro, bien cuando hablábamos de mitigación, bien cuando hablábamos de adaptación, salían constantemente 3 palabras. La primera es gobernanza, la segunda era transporte y movilidad, y la tercera era renaturalización de los entornos urbanos, renaturalización y conectividad de los entornos naturales rurales, los llamaríamos, con la propia trama natural que hay en las ciudades de manera potencial. Y una cuestión con la otra se entremezclaban. Y un poco voy a hablar de eso, es verdad, voy a compartir con ustedes esto, y desde una perspectiva que decía Nicolás, porque yo se la conté, le doy muchísima importancia a lo de Serra de Segovia, pero no en el sentido de esa satisfacción que nos generó la carta de Fernando Onega y que circuló el viernes por la noche por todos los WhatsApp de los de Segovia, sino la experiencia de la sociabilidad básica
que se produce en un entorno de una escala como es una ciudad de provincias como Segovia. En buena medida, las reflexiones que se están haciendo en Nueva York, en Londres, en las ciudades más grandes que nos podemos imaginar, van por introducir mucha inteligencia en términos de gobernanza, mucha inteligencia en términos científicos, tecnológicos, pero todo eso es insuficiente si no hay una implicación de los ciudadanos de manera cotidiana en lo que podríamos llamar sociabilidad básica. Y es algo en lo que los segovianos tenemos mucho terreno avanzado. Viví durante 2 años en un barrio de Londres, del este de Londres, posiblemente el lugar donde hay un espíritu, donde se expresa el espíritu más vibrante de Londres, y viviendo en ese barrio, en Hackney, yo sentía que estaba en la Segovia de los años 70, y no era casualidad. El esfuerzo que estaban haciendo entre todos es por reconstruir entornos de sociabilidad básica como los que nosotros hemos venido disfrutando, y entiendo que todavía disfrutamos, y es un valor importantísimo. Hay 2 casos que son los 2 casos de los que quiero hablar, y a partir de esos casos pues hacer consideraciones. Uno es el caso de Mill Creek, en el oeste de Filadelfia, y otro es el eje del Cheonggyecheon en Seúl. Seguro que lo he pronunciado mal. Estos 2 casos son 2 casos que a mí me parecen fascinantes, que muestran el pulso de lo que está sucediendo en el mundo, y veo a Segovia completamente en los 2 casos. Sabiendo que iba a hablar de estos 2 casos, el sábado pasado escucho a Antonio Ruiz en la Plaza Mayor hablando a un grupo de amigos catalanes, y cuenta algo de lo que yo no era consciente, que era el plan de Odriozola de finales del 19 en Segovia, un plan que supuso el entubamiento del río Clamores, si no me equivoco, y por otro lado la pretensión de hacer un tranvía desde el Azoguejo hasta la Plaza Mayor, cayera lo que cayera. Pues bien, el eje Cheonggyecheon de Seúl es el río Clamores, sin lugar a dudas, y el asunto de Mill Creek no tiene una similitud. Bueno, sí que tiene similitud con Segovia y con el Clamores, ahora vamos a ver. Y hay otro caso que no está referido aquí, pero me parece muy importante señalarlo, que es el de Robert Moses, Nueva York, años 50-60, algo de lo que habló Miguel Aguiló en la última semana, el enfrentamiento entre la mentalidad de Robert Moses y la mentalidad de Jane Jacobs, una mujer a la que tachaban de ama de casa, la despreciaban, la llamaban pues eso, ama de casa o amateur, y ahora mismo la perspectiva de Jane Jacobs es posiblemente la más influyente en el mundo, del urbanismo. Y tanto un caso como otro estaba viendo las pretensiones de modernizar Segovia por parte de Odriozola, sin ningún planteamiento de reproche por mi parte, porque es el signo de los tiempos. La cuestión es que los tiempos avanzan o deben avanzar dialécticamente. Bueno, vamos con el caso de Mill Creek Project en el oeste de Filadelfia. Anne Winston Spearn es una fotógrafa, escritora y profesora de lo que podemos llamar paisaje o paisajismo. Es profesora en el MIT, todos sabemos que es muy prestigioso el MIT, también fue profesora en Harvard y fue profesora en la Universidad de Pensilvania. A la hora de traducir concretamente lo que es esta mujer, no me he atrevido a ponerlo en español porque este es un tema del que hemos reflexionado mucho en nuestros encuentros de paisaje. ¿Arquitectura del paisaje equivale a paisajismo? No lo sé. Por si acaso lo dejo en inglés. El caso es que ella fue la directora de Landscape Architecture, del programa de Landscape Architecture de Harvard, y luego en la Universidad de Pensilvania fue directora del departamento de lo mismo, planificación regional, y directora del programa de estudios urbanos. Ahí la ven. Y
¿Qué sucede en Creek Mill? Bueno, Creek Mill es un valle, iré para adelante y para detrás, un valle de un río, la línea dentro de una red de afluentes, riachuelos, ríos, que al final van a verter agua en el entorno de Filadelfia. Concretamente está al oeste de Filadelfia. Todo lo que es el Creek Mill es un valle, una pequeña vaguada, donde ha venido drenando todo el agua del entorno. Claro, el entorno ha venido estando cada vez más edificado, y en un principio lo que eran pocas aguas residuales pues podían no ser muy significativas, pero entre las aguas residuales y las aguas pluviales se ha ido generando en toda esta zona un problema por la siguiente razón, y es que concretamente en este valle se fueron asentando algunas familias más humildes, familias de origen afroamericano, y ya desde los años 30 se empezaron a hacer intervenciones en este valle. Como era una zona un poco más deprimida o de menos valor y era una zona en crecimiento, los programas de viviendas sociales de los años 30 del New Deal focalizaron viviendas en esta zona, viviendas unipersonales, individuales, unifamiliares. Pero no se tuvo en cuenta el paisaje. Los que planificaron la construcción en esa zona, porque en esa zona había asentamientos previos, no tuvieron en cuenta que era una zona que iba a generar problemas. En los años 40, 50, en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, hay un programa muy importante de regeneración urbana. Hay fondos federales, hay una ley federal de regeneración urbana, y los estados, y así también Pensilvania, pues aprueban sus propias legislaciones y acometen los proyectos de regeneración. Sucede en esta zona del Creek Mill, pero no para de haber problemas, sino para haber problemas porque se van hundiendo el piso. Yo no sé si aquí se puede apreciar, hay una serie de zonas donde se deprime, se hunde el piso porque no tiene características para construir. Hay zonas que se van abandonando, hay zonas prósperas, otras que no son, que están abandonadas. Hay un escenario muy irregular cuando aparece Ann Whiston. Y Ann Whiston aparece en el año 1987, dentro de un programa general que se emprende en Filadelfia de renaturalización del entorno. Ya en el año 87 tenían unas pretensiones de renaturalización. Y ella explica cómo pensaba dedicarse a estudiar la zona pues 4 años, hasta el 2001, que fue la primera fase. Y efectivamente, estudia la zona hasta el 2001 con sus estudiantes de la Universidad de Pensilvania y en contacto con los funcionarios, con el Departamento de Agua de Filadelfia, con la Comisión de Planificación Urbana también de Filadelfia, y en el 2001 hace unas propuestas. Las propuestas es que la Administración tiene que dejar de ver esos terrenos como terrenos baratos, porque no habían funcionado bien en parte, para asentar viviendas sociales, que seguían haciéndolo. Y por tanto lo que aconsejaban estos profesores de universidad era dejar esa zona del valle sin tocar, que se comprendiera que su función natural era actuar como drenaje, y proponían que hubiera huertos o que fuera una zona donde hubiera lagunas que actuaran como una especie de filtro verde para los casos de exceso de aguas pluviales. Bien, esto
no se recibió nada bien por los funcionarios de Filadelfia, el Departamento de Aguas y la Comisión de Planificación Territorial. Lo despreciaron y se aprobó un plan ignorando estas consideraciones paisajísticas. Anne Whiston se sintió indignada y consideró que estaba ante unos analfabetos paisajísticos y construye el concepto de analfabetos paisajístico y entiende que es imprescindible la alfabetización en el paisaje y no solo para los policymakers, no solo para los políticos o para los técnicos con los que ella se iba enfrentando, sino para los propios ciudadanos, porque percibían que los propios residentes no eran conscientes de que la zona donde tenían sus casas no era una zona idónea para ello, o los promotores urbanísticos que seguían actuando en ese sentido. Y ahí se inicia una segunda fase, y la segunda fase es interesantísima, porque esa segunda fase lo hacen profesores de la Pennsylvania University y del MIT con chicos de instituto, con los chicos de una escuela, lo que llaman escuela intermedia, que tiene un nombre un poco extraño, que no recuerdo de memoria, disculpen que lo... se llama Sulzberger. Pero el apodo que a esa zona los estudiantes de los universitarios, los bachilleres, los de la escuela intermedia de Sulzberger llamaban a su barrio, a Creek Mill, lo llamaban el fondo. Y decía Anne Whiston, qué interesante, lo llaman el fondo porque ellos son conscientes de que efectivamente es una cuenca, recoge las aguas, el fondo no. Llamaban el fondo porque consideraban que era imposible estar en un sitio más bajo y más desprestigiado que ese barrio y concretamente que su escuela, que su instituto Sulzberger. ¿Qué es lo que hace Whiston con los profesores? Empiezan a tratar de alfabetizarles en el paisaje y para ello les proponen leer ese paisaje, entenderlo, saber leerlo. ¿Cómo lo leen? Pues lo leen básicamente con dos tipos de instrumento. Uno, sus ojos. Dice, mirad, observad, ¿no? Daros cuenta de las cosas. Y la otra manera de leerlo es con algo que tiene que ver mucho con Nicolás. Empiezan a buscar noticias de principios del siglo XX, de finales del siglo XIX, en los periódicos, el equivalente a nuestro Adelantado de Segovia. Y allí ven fotos, estudian noticias, se dan cuenta lo que había antes, lo que vino después, por qué hay un momento en el que se pierde la conciencia de ese paisaje, ¿no? Es algo que Ortega, según estoy comentando, me acuerdo, porque es verdad que lo comentamos para un escrito hace, no muchas semanas. Ortega en el año 33 escribe una serie de ensayos que luego publica Todos Juntos en Argentina, que se llama Reflexiones sobre la técnica o sobre la ciencia. Y en ese ensayo Ortega señala que desde luego la innovación tecnológica es algo propio del ser humano, está dentro de nosotros y es normal, pero tiene un enorme riesgo y es el riesgo de que ese avance de la técnica va construyendo un medio artificial que puede llegar el momento en que el ser humano pierda el sentido de su dependencia de la naturaleza primaria. Y eso es lo que sucede en muchos casos. A nivel global sabemos qué es lo que nos ha pasado en determinados procesos en los que ya hemos superado la capacidad, pero en el ámbito local es lo que pasó en Filadelfia. Perdieron la conciencia de lo que era ese entorno, ¿no? Con esas consecuencias. Los muchachos, les voy a poner aquí fotos, aquí ven
a chicos viendo fotografías. Prácticamente todos eran chicos africanos, con los peores expedientes, con las peores notas, con las peores medias de todo el Estado. Era uno de los peores institutos. El caso es que con esa experiencia se alfabetizaron paisajísticamente. Por supuesto, hablaron con la gente mayor, entrevistaron y fueron capaces de entender el terreno, su territorio, su valle, su ciudad. Con eso sucedieron varias cosas. Fueron capaces de imaginarse un futuro, fueron capaces de imaginarse la mejora, la transformación de su barrio. Hicieron propuestas de transformación social del barrio. Y ese era el objetivo de Ann Whiston, colocar al alcalde, colocar a los técnicos municipales ante propuestas de muchísimo más fundamento, de más conocimiento, de más evidencia que las que alegaban esos técnicos y esos funcionarios y esos políticos. Ganarles en conocimiento, en propuesta. Y se puede decir que hasta cierto punto lo consiguieron, pero hay algo que dice Ann Whiston que ella no se esperaba y que se encontró, y es que a través de entender su paisaje, de saber cómo es, saber de dónde vienen, comprenderlo, se les fue generando un orgullo personal, un orgullo que, pues que fue algo increíble, como un milagro, ¿no? Y se empiezan a producir reconocimientos, empieza a trascender este proyecto. La NBC hace un documental en el año 99, antes en el año 98, no, perdón, en el 99, y en el año 2000, el presidente Bill Clinton acude a este instituto. Los expedientes académicos subieron, la experiencia de orgullo para unos chicos que se autocalificaban el fondo es uno de los milagros que generó esta experiencia. Pero en esto hay un componente muy importante, señala Whiston, de realización democrática, porque esos vecinos fueron ellos mismos los que hicieron las propuestas que al final se han realizado. Las actuaciones que se están desarrollando desde entonces, desde 2004, 2005 en adelante, son propuestas inspiradas en lo que Ann Whiston con sus compañeros profesores y estos muchachos de secundaria elaboraron. Si pensamos en Segovia, pues no tendríamos este conflicto, porque las propuestas que ellos han hecho son filtros verdes, ¿no? Lagos o entornos más o menos naturalizados donde el agua pueda contenerse de manera natural. Estaban planteando cómo la tubería, el colector que en esa vaguada recoge las aguas pluviales y las aguas residuales es de 6 centímetros, y era necesario cambiar esa tubería por otra más grande porque cada vez había más demanda. Y esa obra no ha sido necesaria precisamente porque ha habido un complemento de filtro o de infraestructura verde. Por eso el término infraestructura verde, que se viene utilizando cada vez más, hace referencia a esta cuestión. Les comentaría un caso que se dio en Madrid en el año 2002, 2003, 2004, en Vallecas. Hay un valle que se llama Valle de la Gavia. Había un arroyo, el arroyo de la Gavia, y ese arroyo va a desembocar en el Manzanares, ya aguas muy abajo, casi llegando hacia Getafe. Es una zona olvidada, el valle está olvidado, y a partir de un concurso de ideas innovadoras que convocó la empresa municipal de la vivienda, finales de los 90 o principios del siglo XX,
se presentó un proyecto que sorprendió de uno de los arquitectos más interesantes y destacados a nivel mundial, que es el japonés Toyo Ito. Hizo un parque que estaba basado en recuperar la memoria histórica de ese arroyo de la Gavia que ya no existe, pues se basaba en recuperarlo y en tratar de tomar incluso aguas residuales más pluviales para que se trataran de manera natural a través de esos conceptos que se llaman filtro verde, a través de unas pequeñas colinas, de manera que la vegetación o la propia aireación con unas cascadas que él había diseñado en esas montañas, pues aportara una experiencia de infraestructura verde. Toyo Ito estaba entusiasmado con ese proyecto, pero los funcionarios de urbanismo y de agua de Madrid no les gustaba nada ese proyecto. Y fue en el contexto de la primera candidatura a los Juegos Olímpicos, la de Madrid 2012, que tiene una ventana de oportunidad de un año, año y medio, donde ciertas cuestiones sí que pudieron desarrollarse y proponerse, donde estuvo a punto de realizarse ese parque. Era un proyecto que iba a quedar en un cajón, 39 hectáreas, y tenía que ver con las aguas bravas. Hay muchas disciplinas deportivas que hay que encajar en el puzzle de un programa olímpico y las aguas bravas era una cuestión bastante conflictiva. Había varias propuestas y en algún momento surgió y se puso encima de la mesa por quien sabía que existía ese proyecto frustrado de Toyo Ito. Se trataba de que en ese parque de 39 hectáreas, además, pudiera haber uno de esas montañitas pudiera funcionar como pista de aguas bravas. Incluso vino un arquitecto desde Japón, del equipo de Toyo Ito, para ir al Aseo de Urgell, porque cuando se hacen los Juegos Olímpicos de Barcelona, en el Aseo de Urgell es donde se hacen las aguas bravas y se hacen en un parque urbano. De manera que los deportistas de aguas bravas lo están practicando mientras pues, las abuelitas o los niños o los novios andan paseando, hablando. ¿Y eso qué supone? Supone que el parque tiene actividad, que el parque está vinculado con la vida, ¿no? del barrio, incluso que puede ser un foco de atracción para personas más allá del barrio. Bueno, este era uno de los proyectos que fueron mejor acogidos desde entornos críticos a los Juegos Olímpicos. Había sectores, lógicamente, que decían no nos interesan nada los Juegos Olímpicos, pero este proyecto sí que nos suena muy bien y nos interesa. Pues bien, cuando hablamos de paisaje y paisajismo en nuestras conversaciones, este es uno de los aspectos más prometedores, ¿no? Cómo llevamos la funcionalidad en términos de infraestructuras verdes y no solo como depuración natural, sino también como elementos para combatir la ola de calor, si estamos hablando en términos generales, o de una manera más difuminada para contribuir a reducir las temperaturas de los edificios. Estamos hablando de la vegetación alrededor de los edificios. Todo lo anterior nos lleva al caso de Seúl, de Cheon Gai-cheon. ¿Por qué? Porque había otro río oculto. Este río se convirtió en una autopista que se terminó en el año 76, se entubó antes y en el año 2002-2003 se hizo una operación para levantar la autopista y recuperar el río. Alguien puede pensar, pues esto es parecido a la de Madrid. No, porque aquí no se trata de recuperar el río
y seguir manteniendo los mismos niveles de capacidad de tráfico o más, si es que mejoramos conexiones, sino que se recuperó el río y se quitó la autopista. Por supuesto, había una previsión de que esto iba a ser el colapso, que iba a ser el apocalipsis. Es decir, pero ¿cómo ustedes van a quitar esto si esto son 8,5 kilómetros de río cubierto, de autopista, equivalente a lo que sería la Castellana en Madrid? ¿No? La Castellana también es una vaguada, pues igual, y por ahí se articulaba el tráfico de la ciudad de Seúl. No pasó nada, incluso el transporte funciona muchísimo mejor desde que se ha quitado eso. Dice, bueno, ¿qué misterio puede haber aquí? Hay dos conceptos que tienen que ver con movilidad que ha costado que sean aceptados por la ingeniería convencional de tráfico. Uno es el de demanda latente y otro el de evaporación de tráfico. Cuento un caso de demanda latente porque también tiene que ver con todo lo que estamos hablando. En el año 36, mientras España está iniciándose en su drama de la guerra civil, en Nueva York se inauguran las autopistas y puentes que conectan Long Island con Manhattan. Las inaugura el famoso Robert Moses, que era ese gran zar de los parques, vimos la semana pasada, pero también era el zar de los puentes, de los túneles, de las obras, con lo cual iban pasando alcaldes, entre ellos La Guardia, que ha dado nombre a aeropuerto, pero él seguía siempre ahí, era un hombre de una influencia y un poder muy grande. En el año 36 es el alcalde de La Guardia el que inaugura esa conexión entre Long Island y Manhattan y dice, con esta gran inversión en autopistas, túneles y puentes, hemos dado solución a las necesidades del tráfico para los próximos 30 años. Pues bien, en unos pocos meses, estaba absolutamente colapsado esa conexión. Dijeron, bueno, ha habido un problema de cálculo, pero esto lo vamos a revisar y enseguida vamos a generar la capacidad suficiente. Pues bien, en el año 39 terminaba nuestra guerra y estaban inaugurando la ampliación. En pocos meses quedó colapsado. Es la demanda latente que un matemático, mira Juan Luis, porque ellos lo sabrán explicar mucho mejor, un matemático belga en los años 60 pues construyó lo que se llama la paradoja de Braes, que a veces cuando aumentas la capacidad en una red viaria acabas generando un problema peor, porque hay un componente de comportamiento humano que da lugar a ello. Otro caso que puede ser interesante, hay una huelga de camioneros en el puerto de San Diego, Los Ángeles, en torno al año 2001-2002. Desaparecen los camiones de una autopista que no recuerdo el número. Desaparecen esos camiones y a los 2 días esa autopista está colapsada de coches. Y dicen los políticos a los técnicos, pero ¿esto de dónde salen estos coches? Y dicen, bueno, pues a lo mejor es que hay otras vías que eran peores y han dejado de utilizar esas vías para utilizar esta que es más directa, pero miraban las otras vías y seguían igual con los mismos niveles de utilización. Bueno, la demanda latente, es decir, tú puedes añadir capacidad y siempre se va a cubrir en general. Claro, el problema era cuando se acabara la huelga. Había una serie de personas que no querían que acabara la huelga porque tenían pánico al momento en que volvieran los camiones a la carretera. Y los técnicos les dicen, no os preocupes, tenemos algo pensado. En 5 o 6 días lo tenemos resuelto. Los políticos no sabían si fiarse o no fiarse. Esto que les estoy contando está en un libro muy interesante de Tom Vanderbilt, que es un periodista experto en temas de tráfico, que se llama Tráfico, la novela, el libro. Pues bien, se acaba la huelga de camioneros, se produce un colapso enorme 2 días, pero al 4º o 5º día todo vuelve a estar equilibrado. ¿Qué habían hecho los técnicos? Nada, simplemente esperar a que se reajustara. ¿Dónde se había ido el tráfico que estaba ahí? Pues se había evaporado.
El concepto de evaporación del tráfico, por tanto, era el que en Madrid, por ejemplo, se alegaba para hacer la operación Prado Recoletos, que diseñó Siza y que fue una operación donde se hizo un enorme esfuerzo de gobernanza por pensar y diseñar bien las cosas, y finalmente no se ha hecho, desgraciadamente, y se han hecho otros proyectos donde se ha improvisado todo el diseño previo de análisis, de diagnóstico, de gobernanza, y hace poco escuchaba a Fernando Porras en una reunión. Fernando Porras es el arquitecto que ha hecho la superficie de Madrid-Río, que es muy interesante, y es el que está haciendo ahora el diseño, bueno, ya lo ha hecho y en cualquier momento se pone en marcha, de la Plaza España, pero Plaza España con las conexiones de Palacio Oriente, de Avenida de San Vicente, Templo de Devot, algo muy complicado de coser. Pues bien, Fernando Porras decía, mira, el 80% de mi trabajo es gobernanza. Y yo le decía, hombre, pues es que lo suyo es que cuando el arquitecto recibe el encargo, el cliente haya hecho ese ejercicio de gobernanza, de manera que aunque aporte algo, pues las cosas estén más elaboradas. Es cierto que Fernando es alguien pues que da mucha tranquilidad y muy interesante y está aportando cosas muy interesantes, pero tenemos un problema si los proyectos se lanzan a los arquitectos sin ese ejercicio previo. Bueno, Robert Moses intentó hacer lo mismo que Odriozola intentó en Segovia. Es decir, Odriozola, como contaba Antonio, a la vez que planteó el entubamiento del río Clamores, que sucede más o menos a la vez que se produce el entubamiento del Creek Mill, más o menos finales del 19, pues Odriozola además se planteaba el tranvía, y es lo que se plantea Robert Moses. Robert Moses se plantea en torno a los años 50, finales de los 50, hacer una diagonal en todo Manhattan, arrasando con todo lo que se encontrara por medio, para hacer una vía express, ¿no? Como la diagonal de Barcelona, pero express. Y ahí es donde se produce la reacción de sociedad civil, de activistas, y se produce la quiebra de su autoridad y emerge Jane Jacobs. Pero antes, algunas referencias al caso de Seúl. El eje, como decía, el eje del río sobre el que va la autopista ha sido el eje sobre el que se ha construido la ciudad, es decir, que es un pequeño río de 8,5 kilómetros que en principio viene en dirección noroeste y luego ya mantiene la dirección este-oeste, y todos los tributarios del Chen Gaicheon pues tienen dirección norte y sur, y a partir de los asentamientos informales en torno al este-oeste, a este río, es en torno a lo que se ha ido construyendo toda la ciudad de Seúl a lo largo de los siglos. La desaparición del río se convierte en Seúl, como en tantos otros sitios, en símbolo de desarrollo económico y de la modernidad. Seguramente entubar el río Clamores fue la modernidad y es el símbolo del desarrollo en cierta época, como fue encajonar el río Manzanares entre dos autopistas en Madrid, ¿no? Por supuesto, esta modernización tiene muchos costes de congestión, de tráfico, la autopista ha tenido problemas, lo mismo que se produce en Creek Mill, donde las casas se hunden y donde hay problemas constructivos, porque aquello es una vaguada donde drenan, eso mismo ha sucedido con la autopista. Por supuesto, el centro urbano se convirtió en un entorno inhóspito y hay un momento en que cambia la estrategia urbana de Seúl y se incorporan criterios de ecología y de calidad, de habitabilidad, de calidad para el ciudadano. Esto sucede a finales del siglo pasado. En el año 99 hay un grupo de técnicos dirigidos por un señor que se llama Ki Jong Wang, que dicen esto es lo que hay que hacer. En aquel momento
no recuerdo cómo estaría Segovia, pero seguramente en Segovia habría unos técnicos municipales que estarían haciendo propuestas similares o las venían haciendo desde hace ya tiempo. Seguramente sea el momento en el que hay ciertas operaciones de recuperación del río Clamores o del Eresma desde el punto de vista paisajístico. El caso es que estos técnicos hacen una propuesta y se lo desprecian, no les hacen caso. Y aquí viene algo por lo cual me extiendo las referencias al tráfico, porque va de la mano su planteamiento de renaturalización y de recuperación del entorno y de concepción de un parque lineal, ¿no? Va de la mano con un modelo de tráfico para el centro de la ciudad. Las autoridades no le hacen caso, pero hay un candidato a las elecciones a alcalde de Seúl, Lee Myung-bak, que incorpora esta idea, la asume, la presenta en su candidatura y gana las elecciones y la pone en marcha en el año 2003, y hay unos dibujos que explican cuál ha sido el proceso de deconstrucción. Y esto me hace recordar una famosa conferencia de Agustín García Calvo en las jornadas del paisaje que organizaba Leandro Silva. Miro a Julia. Hay una ponencia maravillosa de Agustín García Calvo, en una de las primeras, y se puede encontrar en Internet la grabación de viva voz, donde dice ¿por qué llamamos construcción a lo que en realidad es destrucción? Si realmente queremos practicar la construcción, tenemos que empezar a pensar en la deconstrucción. Y efectivamente, lo que venía a decir el filólogo Agustín García Calvo lo encontramos en este ejercicio de Seúl. Por supuesto, el parque se ha convertido en una de las experiencias más interesantes, más exitosas. La movilidad y el tráfico en la ciudad funciona muchísimo mejor. Todos los proyectos urbanos van acompañados de polémica, y este también en algunos aspectos. Uno de ellos es su coste, $300 millones. Es interesante decir que este señor, el que fue alcalde de Seúl con este proyecto, acabó siendo el presidente de Corea del Sur. Y mientras en Seúl estaban quitando la autopista que se había ido generando en los años 50, 60 y se remata en el 76, mientras hacían esto, a la vez en México DF estaban construyendo un segundo piso de autopista sobre la autopista ya existente, y lo inauguró el que entonces era gobernador de México, diciendo: con esta infraestructura vamos a tener resuelto el problema de la congestión del tráfico para las próximas décadas. Sabemos que no es así, y es una confianza en las infraestructuras impropia del año 2000, impropia de un gran país como es México y de una gran ciudad como es México DF. Pero en todo esto lo que está planeando son las ideas optimistas de lo que se llamó la arquitectura moderna, el planteamiento racionalista que cuaja en la Carta de Atenas, que es una concepción intelectual muy propia de esa época, de ese tiempo. No se trata de hacer un reproche, que aportó cosas muy positivas, pero que a las alturas de hoy en día, desde hace mucho, sabemos que es muy incompleta y que su pretensión científica y definitiva pues era una falacia. Vemos aquí una imagen de Brasilia. En Brasilia participaron algunos de los mejores arquitectos y de los mejores paisajistas, ¿no? Niemeyer, Lúcio Costa, pero nadie en este momento pretendería tomar como referencia Brasilia, ni en términos de paisajismo, ni tampoco en términos edificatorios, esos bloques abiertos donde reciben
el sol y la luz, es verdad, por todos los lados. Planteamientos reformistas, bien intencionados y con un componente social muy importante. Pero incompletos, pero pura tesis llamada a ser replicada y cuestionada por otras antítesis. Robert Moses, le vemos aquí en la foto, hay dos fotos de Robert Moses, una en la que está viendo una maqueta a la izquierda, otra a la derecha, es un montaje donde se ve a Robert Moses en una actitud desafiante de macho alfa porque ejercía de tal, y la viejita de al lado es Jane Jacobs de mayor. Es sesgada esa imagen porque cuando Robert Moses tenía esa edad, Jane Jacobs no era tan mayor, pero el que ha hecho la fotografía ha querido enfatizar ciertos mensajes. Hay que decir que Robert Moses no era ningún monstruo. Robert Moses era un hombre que tenía ideas, tenía una enorme sensibilidad social en un origen. En su origen hay una biografía interesante, muy interesante, de Robert Caro. Robert Caro se hizo famoso y ganó el Pulitzer por la biografía del presidente Johnson, pero la biografía de Robert Moses es interesantísima. Hay varias películas sobre el enfrentamiento entre Jane Jacobs y Robert Moses. Y Robert Moses era producto total de las ideas de Le Corbusier, de las ideas de la arquitectura moderna, de la modernidad. Él estaba convencido que lo que estaba haciendo era bueno, que era soluciones para la ciudad, que estaba dando las soluciones a la ciudad. Y despreciaba a Jane Jacobs. Jane Jacobs estaba casada con un arquitecto, estaba muy cerca del mundo de la arquitectura, era escritora, periodista y recibe una beca de la Fundación Rockefeller en torno al año 59. Y la beca de la Fundación Rockefeller era para pasear por la calle. Lo que hacen los chicos de Creek Mill, ¿no? Salir y ver. ¿Y qué hace para pasear por la calle? Pues el objetivo era tratar de comprender por qué en Nueva York, en Manhattan, había barrios que declinaban, por qué el Bronx, que había sido una zona próspera, de una cierta burguesía, de gente pudiente, se había ido degradando. Y por qué otras zonas, sin embargo, se recuperaban. De sus trabajos en la beca, acaba haciendo un libro que es uno de los más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, que es Vida y muerte de las grandes ciudades americanas. Y lo que su observación le lleva a concluir es que la vitalidad está en la diversidad, en casas antiguas y viejas, casas donde hay residentes y donde hay un taller y donde hay un comercio, donde hay personas que entran y salen a una hora y a otra hora hay otras tantas, pero siempre hay vida. Y entiende que esa diversidad mantiene vibrante a la comunidad y que cuando existe uniformidad y monotonía estamos ante lo que ella llama la carcoma de la ciudad. Y en el Bronx y en esas zonas residenciales que se habían ido degradando, lo que ella percibe ahí es carcoma. Cuando en España, en los años 90 y siguientes, empezaron a desarrollar grandes zonas residenciales de casas unifamiliares, lo que llamamos adosados, pensemos en todo el desarrollo de Madrid a partir del año 98, 99, etc. Bueno, quien lo ha hecho no había leído a Jane Jacobs y no era consciente de ese riesgo, que no tiene por qué cumplirse o no cumplirse. Ella, además de ese libro, a la vez, de manera coherente, emprende con otra gente del Village una campaña contra esa autopista express que quería hacer Moses cruzando Manhattan y cargándose todo el Village. O sea, se manifiesta contra el equivalente al tranvía de Odriozola en Segovia, que no se llegaría a hacer no porque hubiera activistas como Jane Jacobs, sino porque no habría dinero, estoy seguro. Pero por buscar un símil con Segovia, yo creo que el símil sería los que se opusieron a la tala de árboles de la sociedad económica del país que plantó en el Paseo Nuevo frente a esa vía rápida que pretendía ser la solución a los problemas de movilidad y una solución para décadas de futuro.
Jane Jacobs desarrolla algunos conceptos muy interesantes. El de capital social. Es el capital social que hay en las ciudades diversas, compactas, plurales. Hay otro que es el de los ojos en la calle. Es decir, ahora que tenemos cámaras de televisión para dotarnos de seguridad, ella en lo que insiste es que la seguridad son los vecinos, la señora del visillo, ¿no? La señora del visillo, eso es mejor que una cámara de televisión y es seguridad. Y, por ejemplo, ella cuestiona algo que son esos patios traseros, esos backyard, donde en el urbanismo norteamericano se construían las canchas de baloncesto y que se convertían en lugares oscuros, poco transitados, sin ojos que vieran y, por tanto, focos de lampa, ¿no? De lampa emergente. Y hay otro concepto que es precioso y que yo no puedo quitarme de la mente la calle real, que es el ballet de la calle. El ballet de la calle, ella lo plantea como un indicador de vitalidad de una ciudad, y es una calle donde uno de repente ve personas que van haciendo movimientos, que son los movimientos de encontrarse a gente conocida. Seguramente todos vosotros habéis practicado el ballet de la calle en la calle real. Ayer, en un foro de movilidad de ciudades, escuchando a la alcaldesa de Torrelodones, que han hecho cosas estupendas, y al alcalde de Pontevedra, nos lamentábamos de que en ese ballet de la calle real hayan desaparecido los niños o las niñas que iban al colegio de las jesuitinas, porque ayer en ese foro contaban en Torrelodones cómo llevan bastantes años con el pedibús y donde los niños van andando y está funcionando un sistema desde hace mucho tiempo que existe en otras muchas ciudades. Es decir, ahí en Segovia hemos fracasado, y es un fracaso de la ciudad. Hemos cambiado el ballet de la calle, o la parte del ballet de la calle que aportan los niños, por esa fila que no es ballet de turistas que van express por la calle real de origen asiático sin saber muy bien lo que hay. Eso no es ballet, es otra cosa, ¿no? Pues bien, bueno, Jane Jacobs al final se tuvo que exiliar en Vancouver porque estuvo por medio de la guerra de Vietnam y también fue activista en esto. La influencia de las ideas de Jacobs es tan grande, no eran suyas originales, ella expresa más o menos de una manera articulada lo que era ya la nueva mentalidad del nuevo tiempo, lo que venía, ¿no? Que tiene que ver con desmontar autopistas, que tiene que ver con recuperar ríos, que tiene que ver con ciudades vibrantes, con calles peatonales. Y veíamos el otro día cómo el alcalde Bloomberg, un alcalde muy interesante, se apoyó en Amanda Barden para desarrollar una serie de proyectos urbanos muy interesantes, ¿no? Miguel Aguiló hablaba sobre todo de cómo Amanda Barden, que era la comisionada de planificación urbana, trabajaba en los entornos intersticiales, pequeños espacios de la ciudad. Ella era capaz de construir un pequeño parquecito muy barato, con muy poco coste, y ha trabajado, por tanto, en generar muchos pequeños espacios verdes. Y a su vez también estaba tratando de redensificar la ciudad, identificando terrenos edificables o identificando parcelas donde se podía tirar una casa de poca densidad para generar más densidad cerca de las zonas urbanas. Actuación que podríamos llamar de acupuntura urbana. Jaime Lerner, el que fue alcalde de Coritiba, es quizá el que ha acuñado con más trascendencia ese concepto, pero con eso estaríamos concibiendo una actuación en el metabolismo urbano no a partir de planes racionalistas que pretenden cubrirlo todo, como nuestros planes generales de ordenación urbana que nacen en la época moderna con la ley del 56 y seguimos en esa mentalidad. Frente a eso hay una actuación de acupuntura, de manera que una actuación puntual en un lugar puede tener un efecto mucho más sistémico y más estratégico. Los colegios son clave. Una anécdota, en el barrio de Gracia,
en el barrio de Gracia se pretendió, en Jardinets, se pretendió hacer un plan para mejorar la habitabilidad de todo ese barrio, y la Agencia de Ecología Urbana hizo un trabajo muy serio de datos, capas de información, etcétera. Se bloqueó porque en cuanto empezó a hablarse con los vecinos, comerciantes, residentes, había tal conflicto de intereses que se bloqueó, y todo ese trabajo de planificación racional, etcétera, quedó bloqueado. Al poco tiempo, no sé de qué manera alguien planteó si se mejoraba el itinerario a 3 colegios. Bueno, como se hablaba de niños, pues a todos les pareció muy bien, todos se pusieron de acuerdo, todos eran muy empáticos, y al final se facilitaron las arañas para llegar a esos 3 colegios de Jardinets. Bueno, el efecto que se consiguió trabajando sobre 3 puntos de destino y las arañas aguas arriba de cada uno de su camino fue prácticamente el mismo efecto que se pretendía con el plan estructurado y racional. Son ejemplos de acupuntura. A la vez que está Amanda Barden, hay otra comisionada que es a la que más he seguido, que es Janet Sadik-Khan. Ha sido la comisionada de transporte del alcalde Bloomberg, y muchas de las actuaciones que tenían que ver con espacio público eran espacio público y movilidad, y muchas pequeñas jardineras que se ponían o pequeños espacios tenían que ver con movilidad. Quizá la más significada es el proyecto Green Light, el proyecto de reducir carriles en Times Square, y alguno habréis estado en Times Square y lo habéis visto. La reducción de carriles en Times Square se preveía que iba a ser el colapso, que iba a ser igual que en Seúl, que iba a venir el desastre. Pues no ha habido desastre, se han quitado carriles de circulación, se han colocado jardineras, sillas, pasan bicicletas, hay peatones y el tráfico funciona mucho mejor en ese entorno que antes. Amanda Barden era importante, pero Janet Sadik-Khan también. Hay una cosa curiosa, y aquí aparece abajo, es Janet Sadik-Khan, en Colombia comentó que el Transmilenio, que es la experiencia de Bogotá, de BRT, de lo que se llama Metrobús, que nace en Curitiba y que lo crea Jaime Lerner, el de la acupuntura urbana, que había sido un elemento de inspiración para lo que estaban haciendo en Nueva York, porque siempre se identificó que todas las actuaciones de Nueva York estaban inspiradas en el Copenhague que se transformó a lo largo de 20 años. Incluso ficharon a Gell como autor o catalizador del milagro de Copenhague, y lo que dice Janet es que Bogotá fue muy inspiradora. Y también hay noticias de Amanda Barden diciendo que su inspiración en parte fue Medellín. Esto es importante que lo escuchemos en España, porque en algunas de nuestras conversaciones hablábamos de las cosas tan interesantes. El parque circunvalar de Medellín es una de las cosas que Amanda Barden, por ejemplo, ha mencionado que le resultan más interesantes. Bueno, aquí está Amanda Barden, y habla efectivamente de Medellín. Bueno, las ideas de Le Corbusier, las ideas de Robert Moses, aparentemente ya no están en la cabeza de nadie. Pues sí, las ciudades africanas de los países que tienen dinero con petróleo están construyendo ciudades de esa manera. Eso es Kalimba, en Angola, lo están construyendo los chinos, es un esquema totalmente top-down, racionalista. Están construyendo ciudades inspiradas en Brasilia, y hay problemas enormes porque a las personas que las llevan a esos bloques, muchas se van de esos bloques y vuelven a sus chabolas, prefieren vivir en las chabolas que vivir en una ciudad satélite lejísimos. Simplificando, pero el caso se está dando también en los polígonos de viviendas alejadas de los centros en Lima, en México, porque esos edificios no son ciudad, ahí no hay ballet de la calle, ahí no hay ojos que miran, ahí no hay capital social. Y es importante trasladar los mensajes de los que estamos hablando a estos entornos. Un ejemplo extremo de algunas de las cosas de las que estamos hablando son Lacaton and Basal, son una pareja de arquitectos franceses que sus actuaciones consisten en hacer lo menos posible. Como tienen nombre y son en cierta manera estrella, les han encargado algún proyecto esperando que iban a hacer una propuesta muy
icónica, y lo que han dicho es, pues esto consiste en limpiar las baldosas, en mejorar un poco la vegetación, en adecentarlo, y esto funciona. A mí me hubiera encantado saber cuál era la propuesta de Lacaton y Basal para la Plaza de España, por ejemplo. Bueno, en todo esto hay algo fundamental, y es que Amanda Barden o Janet Said Khan están generando propuestas para Nueva York, pero no porque ellas sean geniales en el sentido de que vengan proponiendo soluciones. No aparecen en la foto, y sería cuestión para otro tema. Prácticamente la mayoría de las cosas, de los proyectos, de las pequeñas soluciones que han liderado tanto Janet como Amanda, han venido de abajo. Han sido pequeñas comunidades como la de Craig Mill, las que estaban diciendo, mira, es que esto se puede hacer así, es que esta intersección para que puedan acceder bicicletas, es que el camino escolar, hay un conocimiento del terreno que eso no lo va a proporcionar Arup, ni IBM, ni ningún gran proveedor. Y esto es muy importante señalarlo porque al estallar la crisis económica en España se paralizaron un montón de proyectos de lo que se llaman Smart Cities, pero ya estaban en camino grandes inversiones en ciberinfraestructuras que se presentaban como la solución a todas nuestras necesidades por la vía de sensorizar y tener una plataforma donde todo estuviera integrado y hubiera un gran cerebro y hubiera una gran base de datos. Eso no es más que las ideas de Le Corbusier, de Robert Moses, y por tanto hay que tener cuidado con ello. España estaba en una inercia morbosa en muchos sentidos y por tanto eran el cliente propicio y desde luego eso no lo vendían en Estocolmo. Los productos y los discursos que desarrollaba IBM aquí no eran los que proponían en Estocolmo. Hay una inteligencia, hay un conocimiento que está en el entorno público, entre políticos, técnicos, ciudadanía, academia, y ese conocimiento es un volumen muchísimo mayor que el que puede tener el proveedor, el que se autopresenta como proveedor de soluciones. Es verdad que son necesarios, que son útiles, pero la clave está en la gestión del conocimiento del polo que podemos llamar social, público, de los intereses generales, y por tanto hay que estar advertido. Y esto tiene que ver con cómo vamos a diseñar nuestras infraestructuras verdes, cómo vamos a renaturalizar nuestras ciudades, que evidentemente tienen que enfrentarse a un reto enorme por muchas circunstancias y por el cambio climático mucho más, pero no va a venir nadie a dar la solución. La mejor consultora no va a dar la solución. El conocimiento es endógeno, como en Craig Mill. Quizá voy terminando, ¿no?, con esta diapositiva y luego 3 referencias al Guadarrama a modo de epílogo, porque lo coloqué en el título y no he comentado nada. Este señor que aparece aquí, no se ve bien. Bueno, pues hay una foto de un señor que se llama Herbert Simon y fue premio Nobel de Economía en el 78, en el año 78. Está considerado uno de los padres de la inteligencia artificial y de los límites a la racionalidad, los límites de la racionalidad en los sistemas complejos. Sistemas complejos son los sistemas financieros, y así nos ha pasado, ¿no? Y el mundo de los sistemas financieros contrata a físicos y a matemáticos para que traten de entender esa complejidad. Sistemas complejos, sistema complejo es el sistema climático global, y de ahí que todos seamos tributarios de los trabajos del matrimonio Meadows, del MIT, que hacen ese informe sobre los límites planetarios para el Club de Roma, ¿no?, en sus sucesivas versiones, y que son trabajos de escenarios de previsiones, ¿no? Y sistema complejo es la ciudad, y concretamente sistema complejo es el tráfico y la movilidad de la ciudad.
En los años 40, 50, 60 se utilizaron mucho los modelos de tráfico. Modelos de tráfico eran unos simuladores o unos algoritmos que utilizaban una serie de datos respecto a lo que podía ser la previsión de demanda del tráfico para ciertos itinerarios según se identificaran orígenes y destino de actividad. A partir de esos modelos de tráfico se decidía que una calle tenía que tener 2, 3 o 4 carriles, una intersección tenía que ser muy grande o había que hacer un escalèstric en Atocha. Esos modelos de tráfico eran el instrumento que servía para poner encima de la mesa la solución y la decisión sobre algo que tiene que ver con los intereses generales y con la vida de todos, que es cómo se diseñan las ciudades. Y se planteaba como evidencias científicas, eran evidencias científicas. Entraron en cuestión, evidentemente. Hay un pensador, Ivan Illich, sobre todo en México, que, entre otros, cuestionaban la mentira de esos modelos de tráfico que daban los resultados que se quería que dieran si se colocaban, si se introducían los datos ya preconcebidos, ¿no? Últimamente se ha planteado recuperar estos modelos, pero con varias variables. Primero, introduciendo muchos más datos, el Big Data, a partir de tarjetas de crédito, de geolocalización de Twitter, llamadas telefónicas, etcétera, en lo que tiene que ver con pautas de movilidad. Pero además de introducir Big Data, estas características, además de que la capacidad de computación es mucho más grande, se plantean estos modelos para que se utilicen en contextos abiertos de gobernanza democrática. Es decir, que si se van a modificar 80 rotondas en Londres porque muere un ciclista al mes en Londres, y gestionar esas rotondas supone analizar flujos de tráfico, quitar o poner carriles, no se trata de que lleguen los ingenieros con sus evidencias científicas a partir de ese modelo y diga esto es lo que hay que hacer. No. Es decir, que traigan escenarios, los valoramos, pero habrá más información y habrá que contrastar los escenarios de los modelos con otra información que se pueda conseguir por otras vías. Quiero decir, modelos en contextos abiertos de gobernanza. Hubo un proyecto científico sobre esto donde me invitaron a participar y durante 2 años pues, disfruté con físicos y matemáticos. Hubo una reunión intermedia que la hicimos, por supuesto, en Segovia. Les dije, tenéis que conocer Segovia como un sistema inteligente de manera consuetudinaria y natural, ¿no? El caso es que durante ese proyecto de investigación manejábamos siempre esta diapositiva que la aportó Maxi San Miguel, que es el director del Instituto de Sistemas Complejos del CSIC, y que es una refutación de Le Corbusier, es una refutación de Robert Moses, es una refutación de todos los que pretenden construir top-down desde arriba la ciudad, bien en sus parques, en sus jardines, en sus redes de tráfico. Dice Simon, por lo general hemos pensado en la planificación de la ciudad como un medio por el cual la actividad creativa del planificador podría construir un sistema que satisfaciera las necesidades de una población. Quiero decir, el planificador dice, yo sé cuál es la solución, aquí está, yo os la doy y además lo hago con toda la buena voluntad. Y dice Simon, ¿no? Viene a decir, esto es muy soberbio, esto no es cierto. Y dice, tal vez deberíamos pensar en la planificación de la ciudad como una actividad creativa valiosa en la que muchos miembros de una comunidad pueden tener la oportunidad de participar si tenemos el ingenio para organizar el proceso de esa manera. Quiere decir que el ingenio está en diseñar esquemas de racionalidad procedimental y no en venir a dar soluciones de racionalidad sustantiva. Paso diapositivas para... ese es el alcalde Bloomberg y esos 5 alcaldes aparecen en la revista Time en el año 2005 y dice, estos son los grandes héroes de nuestro tiempo, lo que eran los estadistas de Gaulle, de Gasperi, de Adenauer, Churchill y demás, en nuestra época hay que ser
un tipo con muchas capacidades para gestionar el agua, los residuos, los parques y los jardines. Ese es el gran tema de nuestro tiempo y las ciudades lo están haciendo. Evidentemente, cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de algo que alguien puede pensar que tiene que ver con la política, y tiene que verlo, ¿no? Pero es importante recordar cómo los ingleses utilizan dos palabras que nosotros traducimos igualmente por política. Una es politics, que es la lucha por el poder, por mantenerte en el poder, por tomar el poder, politics, y Juego de Tronos, ¿no? Y otra cosa distinta es policy, que son políticas públicas. Si hablamos de la política pública del tráfico, de los parques y jardines de la ciudad, estamos hablando de cosas distintas, que no es el juego del poder, y que pueden expresarse por unas series distintas a Juegos de Trono, como pueden ser Borgen o Yes Minister. Gobernanza, hace 3 días lo hablaba con la responsable de gobernanza de la Asociación de Empresas de Agua, y venía a decir, claro, gobernanza no es gobierno, no es una palabra nueva que se crea para generar una moda o para darse importancia o para poner encima de la mesa una jerga de nuevos brujos, no. Por gobernanza, simplificando, venimos a reconocer la incapacidad de que un gobierno dé una solución a una cosa concreta por sus propios medios. Va a necesitar, y necesitamos para las cuestiones de las que estamos hablando, que sean capaces de entenderse, coordinarse varios niveles administrativos. La mayoría de las cosas que estamos hablando tienen escala local, pero que tengan escala local no quiere decir que haya que dejar al ayuntamiento solo a gestionar la escala local. La escala local es la más importante y la más estratégica en este momento, pero ahí tiene que saber actuar los gobiernos supramunicipales, los gobiernos regionales, estatales, donde existe, y los gobiernos nacionales. Pero incluso aunque se diera el caso de que confluyeran y hubiera un ballet de gobiernos armónico y sincronizado, es insuficiente. Si no hay una implicación de la población, no va a ser posible, no digo construir soluciones, que no debe hablarse de construir soluciones, sino no va a ser posible construir respuestas mínimamente satisfactorias a los desafíos que tenemos, ¿no? En esta diapositiva pongo a Aguilar porque quizá es el mejor pensador de estas cosas, es mexicano en lengua española, pero Daniel Innerarity, el filósofo vasco navarro, que reconoce que que su padre nació en Segovia y también él se considera un poco segoviano en ese sentido, lo viene contando en todos sus libros, sobre todo en el de Democracia y el Conocimiento. El conocimiento ya no está en Robert Moses, en los ingenieros agrónomos o de montes que diseñaban los parques o jardines o que diseñaban las carreteras. Lo siguen teniendo los facultativos de las administraciones y siguen teniendo el conocimiento del mundo académico, pero hay un conocimiento más allá de esos entornos. Y hemos visto cómo en Creek Mill el conocimiento incluso se genera de manera endógena, espoleado, es cierto, por los académicos que se enfrentan a los funcionarios y acaban siendo más convincentes y de más visión. Estas son las cuestiones que tienen que ver con la democracia del conocimiento. El ballet de la calle, esta es una diapositiva que tenía que haber ido antes, el ballet de la calle en la calle real. Y a todo esto no hemos hablado del Convenio Europeo del Paisaje. Bueno, el Convenio Europeo del Paisaje lo aprueba el Consejo de Europa en el año 2000. Y yo entiendo que está inspirado en la legislación francesa de los años 90. Pero la idea fundamental tiene que ver con todo lo que hemos hablado antes. Los franceses saben que son muy racionalistas. Le Corbusier no era francés, pero como si lo fuera, ¿no? Incluso con ese apellido. Y sobre todo las primeras y las grandes aportaciones de Le Corbusier fueron en París, ¿no? La Ville Radies. Pues bien, en el año 93, después de décadas de legislación racionalista, racionalizadora, basada en criterios de autoridad de la administración, y reconociendo los límites a esos esquemas racionalistas, la ley del 93 establece
instrumentos de diálogo, de participación, canales para tratar de hacer aflorar el conocimiento de la gente. ¿Cómo? No dicen quién es la autoridad que tiene que marcar las pautas de un paisaje. No dicen tampoco, como en nuestra legislación, que hay paisajes que están protegidos porque son muy especiales. No, reconocen que todo es paisaje y que hay que tratar de conseguir la mayor calidad de paisaje en cualquier entorno. Pero el paradigma, los elementos definitorios del paisaje, es algo que tiene que generarse tras procesos de alfabetización y de puesta en común de la sociedad. Tiene que ser la sociedad la que reconozca que efectivamente ese elemento de su naturaleza, de su agricultura, de su edificación, son elementos esenciales, constitutivos de la identidad estructurante de ese entorno. Por tanto, la Ley del 93 lo que hace es ofrecer instrumentos para que se llegue a eso. Y el Convenio Europeo del Paisaje hace lo mismo: catálogos, inventarios, cursos, planes. Y pueden venir mis colegas juristas y decir, pero eso no es derecho, eso no es nada. Hay un concepto para hablar, para referirse a este tipo de actuación, que es el soft law. El soft law se utiliza mucho para referirse al derecho internacional y sobre todo el derecho internacional ambiental. Pues bien, efectivamente, el Convenio Europeo del Paisaje, que desde el año 2009 ha sido ratificado por España y por tanto es parte de nuestro ordenamiento jurídico y no se aplica porque no se tiene en cuenta, es soft law. Pero en los tiempos de complejidad y de incertidumbre a los que muy bien describió María Novoa, que hacía referencia al principio, cada vez vamos a necesitar más instrumentos que sean capaces para hacer aflorar, cuajar y operar el conocimiento disperso y que se consigan fórmulas que nunca van a ser definitivas, nunca vamos a poder echarnos la siesta y decir, ya lo hemos hecho, no, esto es una aproximación constante y permanente, pero a través de instrumentos de racionalidad procedimental. Y eso es lo que aporta la ley francesa del año 93 y eso es lo que aporta el Convenio Europeo del Paisaje y eso es lo que da una enorme importancia al trabajo de formación que puede hacer una escuela como la que soñamos, ¿no?, en La Granja, y todos los productos que pueden salir de esa escuela como productos de conocimiento. En el año 2004, en la misma época en la que se plantea el Parque de la Gavia de Toyoito, en Vallecas, se plantea cuál es el proyecto de urbanización del Anillo Olímpico, esto es, de la pieza donde están las sedes fundamentales de unos Juegos Olímpicos, que es el Estadio Olímpico, las piscinas, un pabellón. Pues bien, el Estadio Olímpico estaba construido en el año 94 por los arquitectos Antonio Cruz, Antonio Ortiz, los de Santa Justa, los del Museo de Ámsterdam, y por tanto les encargaron a ellos que hicieran el proyecto de completar el estadio y hacer el anillo. Ellos encargaron a unos arquitectos paisajistas el anillo, y los arquitectos paisajistas hicieron una cosa preciosa y preciosista. Se trataba de manejar distintos tipos de robles y unos arbolados que de manera que cuando llegara el otoño cambiarían de color y cuando llegas en avión pues verías unos juegos de colores espectaculares. Presentaron el proyecto, Ularqui y otros paisajistas, pero recibimos una llamada en la oficina de la directora de infraestructuras, Ana Perpiñá, a lo mejor alguno la conoce, y dice, oye, nos han presentado los paisajistas de los Antonios, que es como se conocen los arquitectos, un proyecto de paisaje para el Anillo Olímpico, que son como 2 parques del Retiro. Y aquí vemos una cosa que es muy bonita y además están ilusionadísimos y lo han trabajado mucho, pero nosotros vemos que al inicio de la candidatura se lanzó una cosa que se llamó la Carta Verde de Madrid 2012, que era en un papelito decir 12 cosas. Nos comprometemos con 1, 2, 3, 4, con el cambio climático en este sentido, con residuos en tal. Y había uno de los 12 puntos que era
y nos comprometemos con tener sensibilidad hacia el paisaje y nos alineamos con las directrices y con los valores del Convenio Europeo del Paisaje del año 2000 de Florencia, que no había entrado en vigor. Simplemente ese mensaje indicativo, simplemente ese mensaje fue suficiente para que la directora de infraestructuras, que de esto no sabía nada, decía, a mí no me suena que en Madrid, en nuestra latitud, a estas alturas, haya tantos robles, ¿no? Y digo, pues efectivamente no, quiero decir, no, porque eso consume mucho agua, por supuesto, y hay que diseñar parques, pero no solo es una cuestión de agua, ni de otra serie de cuestiones, es una cuestión también de identidad, de sentido de las cosas. Tuvimos una reunión y se sintieron muy frustradas las paisajistas cuando les dijimos, mirad, es que nosotros tenemos un compromiso con el paisaje. Pues superaron la frustración, se fueron, bueno, dialogamos, etcétera. Trajeron un proyecto semanas después maravilloso, que eran pinos piñoneros, que eran encinas, que eran lavandas, que eran madroños. Estaban entusiasmadas porque decían, sí, y además vamos a poner las frondosas precisamente para que se vean como si fueran arroyos de ese entorno y no necesitamos señalética porque ya la gente sabe por dónde va el camino porque ve los chopos, ¿no? Y aquello lo llamó Dehesa Olímpica. Da la casualidad de que pasan cañadas por ahí y las ovejas pasan por Madrid. Bueno, fue uno de los proyectos que más entusiasmó. Hay más implicaciones, pero no puedo entrar en más detalles, y ciertos círculos de urbanistas estuvieron reclamando que aunque no hubiera Juegos Olímpicos, se hiciera esa Dehesa Olímpica. El alcalde Bloomberg, al que tanto cito, cuando inauguró el Waterfront en Manhattan, que yo creo que el otro día lo mencionamos, dijo, miren, yo soy una persona muy competitiva, lo inauguraron en el año 2009, si no me equivoco, dice, soy una persona muy competitiva que me gusta ganar, pero creo que me alegro de no haber ganado los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque hay una serie de proyectos que es verdad que cobraron impulso gracias a la candidatura, pero nos hemos liberado de hacer ciertas infraestructuras complicadas, como era la de los JET, que tenían que hacer un nuevo estadio, etcétera. Pues ellos sí que sacaron adelante los proyectos en Madrid, esos proyectos de momento no se hicieron. Pero lo interesante es que simplemente un mensaje nada obligatorio, era el soft, fue suficiente para que un responsable de infraestructuras reaccionara y para que se generara un diálogo y fuera bien aceptado por los profesionales. Esto, de cara al Guadarrama, implicaría dos mensajes resumidos. Uno, ¿se acuerdan de aquel cartel que decía que cuando un monte se quema, algo suyo se quema? Era un mensaje de Icona, miro a Juan Bielba porque es del sector, que trataba de que la gente se implicara y se responsabilizara en la prevención del incendio y que entendiera que el monte es de todos. Peric, el humorista, generó una frase que además la colocó en la portada de su colección de chistes, que se llamó Autopista, que decía, cuando un monte se quema, algo suyo se quema, señor conde. El monte, el parque, el paisaje, tiene que ser percibido como propio en todos los sentidos, desde el aspecto sentimental hasta la propia gestión. El otro día Miguel Aguiló, cuando nos comentaba esos parquecitos y esos nuevos espacios intersticiales que Amanda Barden ha ido propiciando, que no son creaciones suyas, son creaciones de la sociedad de Nueva York, de la gente de los barrios que dice, mira, aquí se puede hacer tal, y ella va con los recursos y lo hace posible, nos mostraba cómo las películas donde aparece Nueva York trataban de mostrar a los protagonistas de las películas en esos nuevos espacios públicos y lo recibe muy bien el público de Nueva York porque lo ve como propio, ¿no? Ese sentido de la identidad es imprescindible y tiene grandes consecuencias y ese es el reto en muchos sentidos. Cuando en el año 2002 se crean los grupos científicos en el lado de Segovia y en el lado de Madrid para lo que serían los estudios en los que se basara el PORN, automáticamente muchos municipios se colocaron enfrente como si fuera un convenio colectivo. Es decir, nos viene el señor conde a hablarnos del parque del Guadarrama, que es del señor conde y no tanto nuestro,
y se pusieron a la defensiva. En ese momento hablamos, algunos, y conversamos sobre la oportunidad de generar iniciativas endógenas previas para que cada comunidad local, cada municipio, hiciera un ejercicio sin pensar en que venía un parque sobre qué son y qué es lo que quieren ser agendas 21 locales. De manera que podía ser muy útil que el conocimiento científico fluyera a los municipios, a los procesos abiertos donde está la gente de Agenda 21 local, para que luego las propuestas y las ideas y las percepciones de las comunidades locales fueran los inputs que nutrieran la articulación supramunicipal del parque. ¿Cómo, en definitiva, se puede llevar el conocimiento del señor Cayo a el político? Ese es el cuentecito, esa es la metáfora que Miguel Delibes lleva a su cuento en el 78. Empezaba la democracia en España, llegaban los políticos y Miguel Delibes era un poco pesimista. Pensaba que los políticos que iban a venir tenían el riesgo de no saber valorar el conocimiento de la gente, el equivalente a la población afroamericana del Creek Mill, que recuperaron su orgullo conociendo su paisaje. Pues bien, en la novela, si ustedes recuerdan, hay un candidato que es un hombre maduro, que ha sufrido, un hombre serio, culto, que cuando van por los pueblecitos a un mitin, se paran en ese pueblo, da con el señor Cayo, y este hombre, Víctor, que es Galiardo en la película, la versión cinematográfica, queda impresionado con el señor Cayo y termina diciendo, cuando ya se van del pueblo, hemos ido a redimir al Redentor. Nosotros, los listos de la ciudad, hemos bajado del burro a estas personas en nombre del progreso, y ¿qué va a ser de nosotros cuando no quede nadie que sepa para qué sirve la flor del saúco? Pero en esa novela de Miguel Delibes se da a entender que el hombre como Víctor, que es sensible y sabe valorarlo, es flor de un día y que está llamado a desaparecer en 2 días, porque los que vienen son Iñaki Miramón en la versión cinematográfica, son otros chavales jóvenes que despreciaban al señor Cayo y que no estaban entendiendo por qué Víctor dedicaba la jornada al señor Cayo, y ellos estaban en otras cosas. Por tanto, tenemos la necesidad de hacer aflorar el conocimiento de los señores Cayos y de los no señores Cayos. Es decir, aquí hay una propuesta que es una de las propuestas más interesantes que hay ahora mismo en Madrid, que la ha hecho Ecologistas en Acción y lleva trabajando en ella desde hace más de 20 años. Es hacer la senda real, un GR, saliendo de la iglesia de Santiago y yendo por el curso del río Manzanares. Estos itinerarios son los que hace Amanda Barden en Nueva York, son los que hacen en Londres, en toda la zona periférica de Londres, los Jubilee Pathways, ¿no?, que se hicieron en los últimos 15 años en Londres. En nuestro país, en Madrid, los propone Ecologistas en Acción y poco a poco pues, van consiguiendo que les hagan caso. Señores Cayos, Ecologistas en Acción, bueno, gente, la población, son los que están nutriendo con su conocimiento y con su implicación muchas de las soluciones ejemplares que vemos en Nueva York, y nuestro desafío es cómo integrarlos en las herramientas de gobernanza del paisaje que nos tocan, en el ámbito rural, en el ámbito urbano, en clave de mitigación, adaptación al cambio climático, en clave periurbana, en clave de infraestructuras verdes. Muchas gracias.